Lara. Bueno, ¿qué pasó ayer en el mercado? Un rebote, bonos hacia arriba, también acciones rebotaron. ¿Terminaron arriba o...? Los bonos terminaron arriba en dólares. Empezaron, después aflojaron. Sí, y un dólar prácticamente sin modificaciones. Y en el medio, el FMI, Julie Kozak, su vocera, que dijo necesitamos gobernabilidad. O sea, Estados Unidos ya puso la plata, ahora que el gobierno ponga consenso político, podríamos decir, eso es lo que pide el FMI. Un FMI que está completamente alineado con el Tesoro de Estados Unidos, con este swap de 20.000 millones de dólares, que la función es cubrir los vencimientos de deuda del año que viene, 2026, tanto de enero como de julio. Esa es la función y eso directamente te debería bajar el riesgo país. ¿Podría llegar más plata, además de los 20.000 millones de dólares? Bueno, recién los conversamos. Lo que podrían hacer en la política argentina es dejarse de joder, calmar las cosas, tirar todos para un lado, presentarte en la elección del 27 con otro proyecto, porque en definitiva tampoco se escucha ningún proyecto alternativo, ¿eh? Si no, rompes la generación de dólares genuinos. Entonces, ahí no vas a necesitar que te preste nadie, producís. Totalmente. Sí. Para generar genuinamente dólares sin ninguna ayuda. ¿Qué más pide el FMI? Bueno, en algún momento la Argentina debería ir, no se sabe cuándo, un tipo de cambio libre, flexible. Eso es lo que el FMI pide hace mucho tiempo. Sí, pero volvió a pedir ahora, ¿no? Sí, volvió a pedir tipo de cambio libre. Y sí, volvió a pedir un tipo de cambio que le permita acumular reservas. Dicho de otra, porque no te puede decir, dejá las bandas. Te dijo, no, vas a un tipo de cambio que te permita acumular reservas. Eso es dejarlo flotar. Es que, ¿qué pasó esta semana? El efecto Bessent, podríamos decir que ya fue hace 11 días, empezó a desgastarse. Tuviste una reversión en el mercado los primeros días de esta semana y el Tesoro tuvo que salir a vender, a sostener de nuevo las bandas. Tengo un gráfico para mostrarte del economista Marul. Si se libera el tipo de cambio, una gran pregunta es ¿hasta dónde se puede ir el dólar? Bueno, fíjate, porque este gráfico quizás baja un poco el estrés financiero. Lo peor que tuvimos en el último tiempo fue el dólar masa, que a precios de hoy es un dólar de 3.600 pesos. Imagínate lo alto que era, y eso es lo que ven ahí en el gráfico, en la línea celeste. El dólar masa era de 3.600. El dólar oficial con el que arranca Milei era un dólar en su momento 800 pesos, que si lo traemos a hoy por inflación, que ese era un dólar, si vemos históricamente alto, con el que arranca este gobierno, o sea, un dólar muy competitivo, ese dólar oficial de 800 pesos, hoy son 2.100 pesos. O sea, eso sería un dólar alto en la actualidad, 2.100 pesos. Son distintas referencias que se pueden hacer de la historia, trayéndolos a valores actuales, para ver cuál sería el tipo de cambio libre. Igual, hoy es el MEPIR contado con liqui. Igual, lo que hay que empezar a entender, que no es que tenés que llevarlo o vos lo tomás como referencia y queda fijo. Tenés que empezar a trabajar con dejarlo libre, como hace el mundo. Obvio. Totalmente, oferta y demanda. Claro, que si además tenés tus cuentas públicas ordenadas, el problema de la Argentina es la política. Hoy es la política, porque antes era que te la pasabas emitiendo, pero si vos tenés las cuentas ordenadas, el problema es la política. Y la política es toda, el gobierno, la oposición. Sí. Por eso Estados Unidos le pide, anda, busca consenso político, si no, no se puede. Totalmente, es fundamental eso para poder hacer los grandes cambios que necesita el país. Porque ¿cómo corregís sin una devaluación o sin ajustar un poco el tipo de cambio? Necesitas ganar competitividad. ¿Cómo ganas competitividad? Con las 3 reformas fundamentales que faltan. Eso es política. Decía Milei el martes, creo que vino, algo que es cierto. ¿Ustedes creen que a los gobernadores no les conviene y no quieren una reforma laboral o no quieren una reforma? Yo creo que sí también. Sí. Entonces, esto es lo que no se entiende. Vos, político y dirigente político, tu necesidad y tu posibilidad de generar poder o de llegar al poder es tanto más importante que lo pones por encima. Que lo pones por encima de acompañar proyectos que van a permitir que la Argentina sea un país normal, es decir, que puedas blanquear el 40% de la economía que está en negro, con la reforma laboral, que tengas una reforma tributaria que te permita producir mucho más fácil y que no te ahogue el Estado. Es decir, pero como a vos lo que te interesa es llegar al poder, no importa, no acompañás. Claro, preferís que el otro no avance, el que no es de tu color político. Preferís que no avance el país, porque en definitiva es el país. O vos te creés que vas a llegar al poder vos y va a avanzar el país. Tampoco, porque siempre hay un sector de la política que no te va a acompañar. Es muy mediocre la política de la Argentina. Sí, totalmente. Por eso digo, si querés, hasta la llegada de Milei vos podés decir, no, el problema de la Argentina es un problema grave que no es político, es económico. Vos no podés gastar más de lo que tenés. Bueno,
Hoy no gastás más de lo que tenés. Eso se corrigió. Entonces lo que tenés es un programa político a lo largo de toda la política, no solamente de simplemente este con ver vecinos como Brasil, ya no viven la política de esta forma. Brasil, Brasil que es Lula, bueno, puede decir es un liberal. Aún así no impactan en la economía de las elecciones como en nuestro país, porque no hay solo políticas. Impacta, mira, yo le iba a contar el otro día, viste que yo parte de mi distracción es mirar mercados inmobiliarios en otros países. Lo de Brasil realmente es importante. Primero, es decir, vos entrás a revisar, hay estados que el estado de Alagoas está en plena expansión, pero vos vas a distintos estados, la cantidad de emprendimientos, es decir, proyectos nuevos. Claro, la construcción en Brasil, en Argentina o en la China te mueve muchísimos empleos. La cantidad de obras nuevas, todas financiadas en reales. En Brasil no existe la financiación en dólares, todo real. Aún con inflación era todo real. No te suspendían las cartas o las tarjetas de crédito, se pagaban igual en reales. Pero la cantidad, tasa obviamente muy acomodada, y después precios. Sí, es mucho más barato que Argentina. Es mucho más barato que Argentina. Y ninguna elección tiene el impacto sobre la economía. Y estás hablando de un país que está manejando una persona que teóricamente es no digo extrema, pero de izquierda, marcada de izquierda. Claro, pero hay ciertos consensos que nadie duda. Haya o no una elección, se sigue laburando. Bueno, primera presidencia de Lula, el crecimiento de la clase media, la cantidad de gente que salió de la pobreza, se dio con Lula. Pro empresario el gobierno. Y era Lula. Entonces vos decís, che, ¿no se dan cuenta de esto en la Argentina? ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que en algún momento los dirigentes políticos van a tener que decir, muchachos, ¿saben qué? Vamos a competir cada 4 años. Y de acá a los 4 años, a ver, ¿queremos una reforma laboral? Sí. Pongámonos de acuerdo. Listo, la acompañamos. ¿Queremos reforma tributaria? La acompañamos. ¿Queremos que sea regla no gastar más de lo que entra? Lo acompañamos. No les importa. No les importa. Lo único que les importa es, no, vamos a hacer un bloque acá, así empezamos a competir. No les importa. Vamos a dinamitar todo, así se cae y después venimos nosotros. Lo que hubo que hacer para que haya ciertos consensos en algún lugar es, por ejemplo, el RIGI, para que las empresas sepan que por lo menos por 20 o 30 años van a tener reglas claras, porque en el país no hay reglas pero claras. después la principal provincia de la Argentina hizo su propio RIGI. Bueno, permiso.